Hoy vamos a hablar algunos tips sobre telemedicina, lo que se llama telemedicina, y algunas otras innovaciones tecnológicas que ya están siendo aplicadas en Swiss Medical para los pacientes. La telemedicina es una prestación de servicios médicos a distancia usando tecnologías de información y de comunicación. La aplicación más común que se le da a este nombre es la videollamada en tiempo real que utiliza una receta digital. Un concepto más amplio es el de telesalud, en el cual telemedicina está incorporado, que también implica, por ejemplo, la teleinvestigación, la teleeducación, que también en medicina se puede utilizar, por ejemplo, los ateneos entre varias especialidades, y lo que es el telemonitoreo, que es muy importante, por ejemplo, en las internaciones o internaciones domiciliarias con equipos que por ahí en Argentina no están tan difundidos, pero que en otros países ya son masivos, por ejemplo, saturómetros, electrocardiogramas, estetoscopios que pueden ser online, otoscopios. Hay muchísimas aplicaciones y muchísimo software y hardware que hace que el paciente se pueda autogestionar. Al principio, cuando implementamos telemedicina en Suiza hace 2 años, si bien la literatura internacional fuertemente respalda que es algo efectivo, nos preguntábamos si iba a tener un buen impacto o no. Hoy podemos decir que sí, después de haber atendido miles de pacientes y cada uno tiene una encuesta de satisfacción luego de finalizada la consulta, vemos que el 80-90% no solo que hace calificaciones muy positivas, sino que también dice que se le resolvió el problema que había traído. Entonces, sí podemos decir que es algo efectivo. Previo a la pandemia, nosotros sabíamos que el 90% de las consultas de las guardias no eran consultas urgentes. Lo que nos pasó en este tiempo es que nos dimos cuenta que eso es real. O sea, han bajado el 90% de las consultas en las guardias, y esto tiene que ver con que muchas de las consultas se hacen por plataformas virtuales o por contactos de los pacientes directamente con los médicos. Esto, especialmente en pandemia, reduce los riesgos tanto de estar haciendo filas en las guardias, y ahí también hay otra tecnología que aplicó Swiss, que es Guardia Ágil, que uno está haciendo cola directamente desde la aplicación sin tener que estar presencialmente en la guardia, entonces hace que no haya conglomerados ahí en las guardias. Por otra parte, para las urgencias, que no es el foco que tiene telemedicina, también ha sido un método útil. Hemos tenido consultas urgentes y que rápidamente se canalizan a través del servicio de emergencias de ECO, de toda la gestión administrativa, y han sido rápidamente derivadas para su atención. Otra ventaja es la reducción del estigma ante una consulta médica. Puede ser una buena puerta para un primer contacto con el médico. O sea, muchas veces hay adultos que por ahí no tienen esa facilidad para ir al médico o tienen cierto miedo, y por ahí teniendo la facilidad de tocar en una aplicación directamente un botón y estar en contacto con un médico, hace un primer contacto que lo mete dentro del sistema de atención y de salud. Respecto a atención en consultorio, lo que se podría decir sí que es un punto a favor es el tema de las recetas para los pacientes crónicos, que obviamente ya tienen su control con su médico de cabecera y tienen que por ahí repetir una receta que toman todos los meses. Por ejemplo, un paciente que tiene un antihipertensivo y que todos los meses, hasta su próximo control con el cardiólogo, tiene que consumir ese medicamento. En telemedicina, a través de la receta digital, puede pedir la receta y la tiene directamente o en su computadora, en su celular, y va directamente a la farmacia. Lo más importante que tiene la telemedicina es federalizar la atención, poder llegar a áreas geográficas con especialidades que por ahí están todas en los centros urbanos y, digamos, poder llegar a ellas y acceder a una consulta profesional. Por ejemplo, vos vivís en Catamarca, tenés un pueblo de 10.000 habitantes y tenés que tener una consulta con un traumatólogo de rodilla. Bueno, vas a tu médico y puedes llegar a tener una consulta con un profesional que te puede guiar los pasos para pedir estudios y para ver cómo guiar a ese paciente. Y eso está todo disponible hoy. Hay 37 especialidades que ya están como consultas programadas en la app. Otra utilidad es para el seguimiento de pacientes. Una vez que el profesional ya vio a su paciente y tiene que seguirlo a los 2 días,
puede evitar que el paciente se tenga que trasladar hacia un centro para hacerlo. En los casos que no, sería, por ejemplo, en los casos agudos, uno puede empezar a guiar al paciente. O sea, un paciente que tiene fiebre puede darle las pautas iniciales, ver si tiene que ir a un consultorio, a una guardia o empezar tomando algún analgésico. Pero no reemplaza la consulta presencial y tampoco es el objetivo que lo haga. Entonces, es un paso dentro de una cadena. Es más fácil en cuanto a la rapidez de los turnos, como una guía inicial. No quiere decir que el 100% de la consulta esté resuelta, pero sí, por ejemplo, si te tiene que ver un especialista y necesita que lleves algunos datos o que tengas algún estudio a mano, ya eso ahorra tiempo de la consulta cuando tengas que hacerla presencial. Todas las consultas están guiadas por el secreto médico y la privacidad de los datos es algo prioritario que siempre se maneja a través de la seguridad informática en todo lo que son las plataformas. Están cifradas y la información solo tiene acceso a los profesionales que la van a usar para el paciente mismo. Es importante saber qué tiene que tener una teleconsulta para ser considerada como tal, idealmente. Tiene que tener un tiempo del médico dedicado, digamos, para atención de ese paciente. Un tiempo del paciente como si estuviera en una consulta, o sea, también focalizado en esa consulta. Tiene que tener una historia clínica, tiene que tener un resguardo de la información y tiene que también, o sea, el personal a percibir, digamos, sus honorarios. Cuando se juntan todos esos factores, la consulta sirve para un seguimiento adecuado de un paciente. Durante la pandemia, muchas plataformas se utilizaron y se utilizan todavía para poder orientar un poco a los pacientes. Pero no son lo ideal, utilizar el mail, WhatsApp, Skype, etc. Porque ahí no queda una historia clínica, no queda un registro y los datos no están seguros, porque uno está compartiendo toda la información médica que quedó en el teléfono del profesional. Por lo cual sirve para orientar si uno tiene que ir a una guardia o no en ese momento, pero no a largo plazo para el seguimiento de una patología. No, yo no creo que eso pase. Creo que el rol del médico va a cambiar y ya está cambiando y va a ser un orientador. Y es más, el paciente se va a empezar a autogestionar ya su salud y el médico tiene que guiar esa autogestión. Por ejemplo, hay plataformas en las cuales uno ya puede decir cómo viene su peso, ¿no? O sea, uno puede ir cargando su peso todos los días y eso después lo comparte con su nutricionista y le va a decir los consejos que tiene que ver o no. O por ejemplo, vio en las redes tal o cual información y alguna es valedera y otra no. Entonces el médico tiene esa guía también para decir qué es lo que te va a convenir más o menos respecto a lo que uno fue estudiando. No, es falso, porque precisamente está armado para los adultos mayores. A 2 clics de distancia se evitan tener que hacer colas en plena pandemia, ir a una guardia y tienen una contención médica. Aparte, con la receta digital de los crónicos, tienen en su celular algo que tenían que ir a buscar a un consultorio para ir directamente a la farmacia. Teniendo en cuenta estas ventajas, está bueno que si hay miembros de la familia que están más familiarizados con todas estas tecnologías, se las enseñen a los mayores como para poder aprovecharlas. No es nueva la telemedicina, tiene casi 20 años de aplicación en el mundo y en Argentina unos 3 o 4 años. Y aparte todos los profesionales que atienden son los mismos que te atienden en los centros ambulatorios o en la prepaga. Usar una plataforma de telemedicina es tan sencillo como hacer una compra online
o como usar cualquier otro tipo de aplicación. Son en general bastante intuitivas y cada vez son más fáciles de utilizar. No reemplaza, complementa. Creo que es al revés. Me parece que tener un médico calificado, una vez que uno llegó del trabajo, que tiene una duda, a la noche a ver si sale corriendo una guardia o no, es algo, digamos, que es invalorable para el paciente, una contención que se puede dar las 24 horas hoy. Poder acompañar al paciente y bajar la incertidumbre frente a la enfermedad es una de las mayores tareas del médico.